Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar un día más aquí, para poder hacer un audio más acerca de lo que nos dice la santa y divina palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día quiero compartir un versículo que se encuentra en el libro de Daniel 3, comenzando en el versículo 1 a leer acerca de los amigos de Daniel, que dice la palabra de Dios que fueron puestos en un horno de fuego por no adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces en esta porción de las escrituras nosotros miramos cómo dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y la levantó, la puso en el campo y la levantó para que todos los pueblos y naciones se postraran ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Nosotros miramos en este mensaje, podemos mirar cómo es que el enemigo de nuestras almas trabaja en estos tiempos que estamos viviendo. El enemigo está trabajando fuertemente para usar a aquellos que se encuentran en el poder, aquellos que tienen poder y influencia, para atraer a las personas, para poner leyes puestas por el hombre, y muchas veces esas leyes van en contra de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque aquí podemos mirar nosotros que el Señor prohíbe a su pueblo, a su iglesia, postrarse ante dioses ajenos. La palabra de Dios dice que nosotros solamente podemos postrar nuestra rodilla ante el único Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Y nosotros miramos que en todas las escrituras encontramos personas influenciadas por el mismo Satanás, influenciándolas a querer llevar a las personas a postrarse ante lo falso, ante lo muerto, ante lo que no tiene vida. Y nosotros miramos que el rey Nabucodonosor, influenciado aquí por las fuerzas del mal, estaba levantando una estatua que Dios había prohibido hacer ídolos, estatuas o figuras de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Pero sabemos que el rey Nabucodonosor no era un hombre que le servía a Dios, era un hombre que le servía a sus propios dioses. Y nosotros miramos que el rey Nabucodonosor levanta una estatua para que todo el mundo se postre ante la estatua que él había hecho. En este tiempo que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, donde también el enemigo está usando a las personas que tienen el poder para hacer que el mundo se incline ante lo falso, ante aquellas cosas que están siendo impuestas por el hombre. No importa que vayan en contra de las leyes que Dios hizo. Lo único que quieren, que el enemigo quiere, es que aquellos que están en el poder vayan induciendo a la nación, a la humanidad, a postrarse ante lo falso, ante lo que el enemigo está queriendo
imponer en esta tierra. Nosotros miramos que nos sigue diciendo, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Nosotros miramos cómo el pregonero está pregonando que se tiene que postrar ante la estatua todas las naciones que al escuchar el son de la bocina, al escuchar el sonido, todas las naciones tienen que postrarse ante la estatua de que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cuando nosotros analizamos las escrituras y miramos, el enemigo astutamente ha ido cambiando todas las maneras en que va influenciando a aquellos que se encuentran bajo el poder para ir poniendo leyes. Hay muchas leyes que están siendo impuestas por los que están en el poder, que nos están alejando de lo verdadero, que nos están alejando de lo que Dios ha dejado establecido para que nosotros podamos tener una conexión con nuestro Dios. Lo que el enemigo está tratando en este tiempo es de cortar la conexión entre el ser humano y nuestro Dios. Es la misma táctica que el enemigo usó en el huerto de Edén, la sigue usando. Simplemente que el enemigo está tratando de que nosotros seamos influenciados poco a poco sin que nos demos cuenta, vayamos postrándonos ante todas aquellas cosas que el enemigo está introduciendo a los seres humanos por medio de leyes, por medio de la tecnología, por medio de todas las cosas que está haciendo, porque nos sigue diciendo aquí, dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y nosotros miramos en estos tiempos que estamos viviendo que es lo mismo que está sucediendo. Los seres humanos estamos postrándonos ante las leyes, ante el sistema de este mundo que poco a poco va siendo introducido a nuestras vidas. Estamos pasando por tiempos difíciles. Estamos viviendo en un tiempo donde una pandemia ha ido haciendo que mucha gente se esté postrando ante las leyes terrenales. Aún no importa que nos alejen de lo que Dios ha dejado establecido. Y sutilmente el enemigo está trabajando por medio, infundiendo temor, infundiendo miedo a los hijos del Dios Altísimo. Pero nosotros miramos en este relato cómo aquellos hombres que habían sido instruidos en el camino del Señor no se postran ante la estatua, porque nos sigue diciendo aquí, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la providencia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Y notemos cómo dice, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces nosotros miramos que estos varones, siervos del Dios viviente, Sadrach, Mesach y Abed-nego, estos varones no se postraban ante los dioses de Babilonia, ni tampoco se postraron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Nosotros miramos que ellos preferían morir antes que postrarse ante otro Dios que no fuera el Dios en el que ellos habían sido instruidos. Entonces nos sigue diciendo, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nosotros miramos que el mismo rey Nabucodonosor reconoce y dice que la estatua él mismo la había hecho, o sea, había sido hecha por manos de hombres. Entonces dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces nosotros miramos que estos hombres, siervos del Dios Altísimo, ellos tenían el conocimiento y sabían que Dios tenía el poder para librarlos tanto de los dioses falsos, tanto del enemigo, porque el que estaba trabajando aquí no era una estatua, porque la palabra de Dios nos dice que una estatua no tiene poder para hacer bien y para hacer mal. Una estatua no puede hacer no puede hacerle nada a ningún ser humano, porque es una estatua muerta, sin vida, no tiene espíritu y está muerta. Pero sabemos que el enemigo sí tiene poder, un poder mentiroso y engañoso para hacer que el mundo se postre ante él por medio de lo falso, por medio de lo que va en contra de la palabra de Dios. Nosotros seguimos leyendo que dice así, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces nosotros podemos mirar que ellos le dijeron al rey Nabucodonosor que no se postrarían ante su estatua, porque el Dios a quien ellos servían podía librarlos. Dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios. Ellos preferían morir. Si Dios prefería dejarlos morir, ellos preferían morir, pero morir siendo fieles al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Ellos preferían ser echados en el horno encendido, en el fuego ardiendo, a postrarse ante otro Dios. Y miramos que dice aquí, mandó a hombres vigorosos. Nos dice aquí que mandó el rey, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro, dice, contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Nosotros podemos mirar aquí en este pasaje que el horno encendido estaba preparado para que todos aquellos que no quisieran postrarse ante la estatua. Pero nos dice la santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo que cuando aquellos hombres fueron traídos y no quisieron adorar al Dios Todopoderoso, el rey Nabucodonosor mandó que el horno se encendiera 7 veces más de lo que estaba preparado para todo ser humano. Nosotros miramos cómo el enemigo
El enemigo usó a este rey para, para tratar de infundir temor y miedo sobre los siervos del Dios Altísimo, porque nosotros sabemos que cuando nosotros nos negamos a caer en las tentaciones del diablo, el diablo va a buscar la manera de tentarnos, el diablo va a buscar la manera de atacarnos con más tentación, el diablo va a tratar de aumentar y aumentar aquello con lo que nos está tratando de atraer para hacer que nos dobleguemos, pero nosotros sabemos que hay un poder que es más grande y más poderoso que mora dentro de nosotros, porque la palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y al mirar nosotros lo que nos dice la palabra, nos damos cuenta que lo que la palabra nos dice es fiel y verdadero, dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Nosotros miramos aquí en esta porción de las Escrituras que aquellos varones que fueron echados no sufrieron ningún daño, pero aquellos hombres que eran los hombres más vigorosos que tenía el rey, los hombres más fuertes y que servían a sus dioses, a sus estatuas, no pudieron ser librados del fuego, fueron devorados por el fuego, aun que ellos estaban obedeciendo, estaban echando a los desobedientes para ellos, que eran los siervos del Dios viviente, que no obedecían sus leyes, sus mandatos, aquellos que los fueron a echar, que los fueron a introducir dentro del horno, fueron consumidos por el fuego y murieron. Pero nosotros miramos que los siervos del Dios viviente cayeron dentro del horno de fuego encendido y ellos no sufrieron ningún daño. Nosotros podemos estar confiadamente que todos aquellos que no estén sirviendo al Dios viviente, al Dios Altísimo, no van a poder ser librados, aunque estén del lado del enemigo, van a ser devorados por el fuego, no van a poder sobrevivir cuando venga la aflicción y cuando venga la lucha, aunque ellos estén del lado de aquellos que están siendo los opresores, aún el Dios de ellos no va a poder librarlos cuando el Dios Todopoderoso extienda su mano de poder para librar a sus siervos y para que el fuego consuma a los que no son siervos de él. Nosotros miramos que dice aquí entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces nosotros miramos cómo Dios permitió que estos hombres, porque Dios tenía el poder para librarlos de la mano del rey, para que no fueran echados dentro del horno encendido, pero el Dios Todopoderoso permitió que ellos entraran dentro del fuego. Nosotros podemos estar seguros que cuando Dios permite que nosotros entremos en la prueba, en la lucha, muchas veces el Dios Todopoderoso permite que el enemigo se acerque a nuestras vidas y que el enemigo nos oprima, pero porque Él sabe que el que Él está
que Él está viviendo dentro de nosotros para darnos la fuerza, para darnos la fortaleza, para que nosotros no le neguemos. El Señor es bueno y es misericordioso, y todo aquel que se mantenga firme y que no incline su rostro ante los vales, todo aquel que se mantenga firme y que no se incline ante este sistema del mundo que está viniendo, el Dios Todopoderoso que mora dentro de cada uno de nosotros, nos va a dar la fuerza y la fortaleza para que cuando estemos frente al horno encendido de fuego que fue calentado 7 veces más, no neguemos al Dios viviente, no neguemos al Dios Todopoderoso y nos mantengamos firmes y fieles a su palabra, porque Él está dentro de nosotros para darnos la fuerza, para darnos la fortaleza, para darnos el ánimo, para ayudarnos a mantenernos firmes, para que no neguemos que somos hijos del Dios Altísimo, porque los hijos del Dios Altísimo no se van a postrar ante lo falso, no se van a postrar ante los ídolos, van a preferir aún la muerte antes que postrarse ante lo falso. Los hijos del Dios viviente van a preferir ser echados en el horno encendido, confiando en que nuestro Dios está con nosotros. Como lo dije, la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si nos echan en el fuego ardiente, el Dios Todopoderoso está dentro de nosotros. Mi hermano y mi hermana, si estás pasando por pruebas, por luchas, si el enemigo te está afligiendo, te está acusando, te está tratando de llevar, te está tratando de debilitar, no te debilites, mi hermano, mi hermana, sigue firme, que la palabra de Dios dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, mayor es el que te fortalece que el que te está afligiendo. Solamente agárrate de su mano y no lo niegues, aunque el enemigo quiera calentar el horno 7 veces más, aunque el enemigo quiera incrementar contigo la prueba y la lucha, aunque el enemigo te ataque más fuerte, porque cuando nosotros somos más débiles es cuando el poder de Dios se manifiesta más. No desmayemos, hermanos, y agarrémonos de la mano del Señor. La palabra de Dios nos sigue diciendo: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, gloria al Señor Jesucristo, porque Nabucodonosor reconoció que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Mi hermano y mi hermana, cuando tú estés pasando por la prueba, pues entre más fuerte sea la prueba, los que te están oprimiendo más van a reconocer que eres una hija de Dios, que eres un hijo del Dios Altísimo. Dice: salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach, Abed-nego salieron de en medio del fuego. Nosotros miramos que el mismo que los había mandado echar al fuego ardiente, calentado 7 veces más, él mismo tuvo que reconocer que eran siervos del Dios Altísimo, y él mismo tuvo que decir: salir y venir, y ellos salieron del medio del fuego. El mismo que te manda echar en el fuego es el mismo que tiene que reconocer que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, y que el que está en ti es mayor que todos los dioses falsos, que el que está en ti es mayor que los opresores que te rodean. Dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Nosotros podemos mirar cómo el mismo rey reconoció que Dios es Dios, el mismo rey reconoció y el mismo rey le reconoció que estos hombres eran
siervos del Dios viviente. Cuando la prueba, cuando el Señor te saque de la prueba y de la lucha, el Señor te va a levantar, porque su palabra dice que Dios exalta a los que se humillan, Dios levanta a los que se humillan, y Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Es cierto que estamos pasando por tiempos difíciles, es tiempo que el enemigo está tratando de debilitar nuestra fe con todas las cosas que estamos viviendo. Estamos viviendo en estos tiempos, tiempos de muerte, tiempos de desesperación. Estamos pasando por tiempos donde muchas almas han perecido, donde están tratando de detener aún la adoración dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, pero todos aquellos que hemos creído en el Señor, debemos alentarnos y animarnos los unos a los otros a que no desmayemos. El Señor es fiel y verdadero, y cuando el fuego sea más fuerte, el Señor estará con nosotros. Aquel que es el Dios de dioses, aquel que tiene poder sobre el fuego, estará con nosotros en medio del fuego, y la llama no nos va a tocar, la llama no va a tener poder sobre nosotros. La llama no tuvo poder sobre aquellos siervos, porque ellos estaban en el Espíritu, porque ellos estaban confiando en el Dios Todopoderoso, y ellos estaban conectados al Espíritu Santo. Ese es lo que nosotros debemos de hacer en estos tiempos: agarrarnos de su mano, llenarnos de su presencia y de su Espíritu Santo, buscarlo y clamar con súplicas, con ruegos y con lágrimas, y no desmayar, porque si el enemigo incrementa la prueba, el Dios de Todopoderoso que vive dentro de nosotros nos ayudará a mantenernos firmes, así como ayudó a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Él los ayudó y los sostuvo para que ellos no lo negaran, porque ellos eran siervos fieles al Dios viviente. La palabra de Dios nos dice que el rey Nabucodonosor escribió: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Si nosotros resistemos la prueba y la lucha, que no estamos solos, el Señor va a llevar a aquellos que aún no le conocen a que reconozcan que Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros miramos en este relato de las Escrituras que el Dios Todopoderoso permitió que Sadrach, Mesach y Abed-nego fueran introducidos dentro del horno encendido, que fue calentado 7 veces más, pero también miramos que al final el rey tuvo que reconocer que Él es el único Dios, que aquellos dioses a los que Él estaba sirviendo no podían librar, porque Él mismo pudo mirar que los hombres que echaron a Sadrach, Mesach y Abed-nego no pudieron ser librados por sus dioses, pero que los que fueron introducidos dentro del horno fueron librados porque el Dios Todopoderoso estuvo con ellos. Muchas veces Dios va a permitir que estemos en el fuego, que estemos en pruebas difíciles. Muchas veces Dios va a permitir que estemos pasando por el desierto, pero el Dios Todopoderoso dice: no te preocupes, porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si tú que me estás escuchando estás pasando por pruebas, por luchas, por tempestades, no desmayes, que el Dios Todopoderoso estará contigo, que el Dios Todopoderoso te fortalecerá, y que al final de la prueba, al final de la lucha, está la tierra prometida, que al final de tu prueba, de tu lucha, el Señor te levantará, así como levantó a Sadrach, Mesach y Abed-nego. No desmayes, mi hermano, sigue confiando en el Señor, que Él es fiel y verdadero, y Él no nos desamparará. Simplemente mantengámonos firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer, y no nos postremos ante los dioses falsos. Sigamos creyendo en la misericordia de nuestro Dios, que Él es fiel y verdadero, y Él jamás nos desamparará. Que el Señor te bendiga grandemente, mi amado hermano que has escuchado esta grabación.